Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Gracias por estar presentes en un día más de lo que es la capacitación, curso integral en consultoría ambiental, ¿no? Estamos ahorita en la parte de la revisión de gestión y elaboración de estudios de impactos ambientales. Vamos a dar inicio de inmediato con la temática en donde que nos quedamos el día de ayer, ¿no? Entonces estábamos revisando ya la parte de lo que es la estructuración en sí del estudio de impacto ambiental, ¿no? Recordándoles ciertos segmentos, ¿no? Bueno, en realidad el documento en sí, ahora hay que elaborarlo por capítulos, porque de esa forma vamos a irlo subiendo, ¿no? Obviamente esos capítulos corresponden a los capítulos determinados dentro de lo que es el reglamento ALCOA, ¿no? Entonces, según eso, nosotros realizamos esta estructuración, ¿no? Bueno, empezamos con la parte de lo que es el resumen ejecutivo, posteriormente el alcance, ciclo de vida y descripción del proyecto. Luego revisamos la parte de lo que es el análisis de alternativas, demanda de recursos naturales y pasamos como cuarto capítulo el componente de lo que es la línea base, ¿no? Dentro de esta línea base, obviamente, vamos a tener componente físico, componente biótico y componente socioeconómico, ¿no? Que eh, se resumen o se consideran dentro de esta estructuración, ¿no? Entonces, el día de ayer, de igual forma, ya estábamos revisando la parte de lo que tiene que ver al componente físico, ¿no? Y algo que es bastante importante es entender eh, entender en este caso lo que respecta a, a lo que es obviamente la parte de la estructuración, ¿no? En sí, el componente físico se va a basar en el Acuerdo Ministerial 097A, ¿no? Entonces, ustedes tienen acá, por ejemplo, el listado de la normativa y dentro del listado de la normativa, pues tenemos el 097A. Acá nosotros tenemos 5 anexos, ¿no? Y debemos ver la prioridad, o más bien dicho, la situación de que se realice los 5 monitoreos. Obviamente, no en todos los casos se van a aplicar en los monitoreos, ¿no? Entonces, siempre hay que ir analizando y obviamente, de acuerdo al respectivo capítulo que nosotros encontremos dentro de lo que es el desarrollo del estudio de impactos ambientales. Acá les estábamos presentando de igual forma el día de ayer lo que respecta a un ejemplo, ¿no? Y también basándonos en lo que dice la normativa, ¿no? Como digo, siempre habrá en este caso las diferencias en cuanto a la estructuración específica, ¿no? Porque hay ciertas dependencias que son más estrictos, otros que inclusive piden añadirle ciertos componentes distintos. Mm, todo depende siempre o normalmente de la autoridad ambiental competente, ¿no? Como les iba mencionando, ustedes en la parte de climatología, pues tenían que ir agregando todos los datos obtenidos, obviamente, a partir de lo que es los anuarios meteorológicos, ¿no? Acá teníamos la parte del ruido ambiental, que dentro de lo que es el ruido ambiental, obviamente tenemos nosotros que seleccionar los puntos de establecimiento de lo que es el ruido ambiente. Y siempre hay que considerar, ¿no? La situación de la interacción que tiene el proyecto hacia lo que es los sitios cercanos, ¿no? Asentamientos humanos, todo lo que es eh, desarrollos productivos dentro del mismo sitio, es decir, industrias que existan o ganadería, caza, pesca, ¿no? Cualquiera de esas situaciones, ¿no? Y pues de igual forma los parámetros deben ser comparados con lo que es el tipo de uso residencial. ¿Por qué hay que hacer esa diferenciación? Ustedes, bueno, acá
el anexo 5 es el que corresponde a lo que es la norma de ruido, ¿no? De ruido ambiental. Y ustedes, si es que revisan, pues obviamente esta normativa que, como yo les digo, no pueden porque ustedes ya no pueden realizar este tipo de monitoreos. Anteriormente sí lo hacían este monitoreo las propias personas o lo hacíamos los propios consultores, pero a raíz de que sale esta nueva norma técnica para elaboración de estudios de impactos ambientales, exige que todos los procedimientos, monitoreos, muestreos, análisis sean realizados obviamente por la respectiva eh, el respectivo laboratorio que tiene que estar acreditado. Inclusive al comienzo existía, pues cuando estuvo solamente el COA, antes de que se le haga sus modificaciones, existía un artículo en el que decía que únicamente laboratorios que estén acreditados y que pertenezcan a una universidad pues, podían hacer este tipo de análisis, cosa que, bueno, después se desechó porque iban a quedar bastantes empresas afuera, ¿no? Entonces acá, como les digo, ¿no? El ruido tiene diferentes niveles o diferentes límites permisibles de acuerdo a la zona en la cual se ubica. Obviamente debemos determinar mediante el mapa de uso de suelo o la normativa de uso de suelo que tenga en este caso, el municipio correspondiente o la parroquia correspondiente, pues ahí se dividirá según lo que sea adecuado, ¿no? Todo lo que tenga que ver, pues obviamente en cuanto a los diferentes decibeles, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros pues obviamente tenemos esta diferenciación, ¿no? En cuanto a lo que es límites permisibles de ruido para los diferentes sectores, ¿no? Que varía, como repito, según el sector. De acuerdo al sitio, ¿no? Si es que es zona industrial, si es que es zona comercial o cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, obviamente esto se debe considerar cuando nosotros establecemos los puntos de muestreo o de monitoreo, pues respectivo a eso, ¿no? Bien, acá en el ejemplo, nosotros obviamente se estableció un punto, bueno, dos puntos únicamente, un punto en la parte frontal y un punto en la parte posterior de la empresa. Esto ya les había mostrado el día de ayer, pues son información extraída, mapas que se los realiza de igual forma para hacer los análisis a nivel de lo que es el sitio, ¿no? Pues aquí teníamos obviamente los sitios en los cuales se coloca, ¿no? Los límites permisibles y los resultados, ¿no? Que obviamente en este caso se está cumpliendo con estos límites permisibles, ¿no? Tenemos acá de igual forma la geología, geomorfología y sismicidad. Nosotros la geomorfología regional y la geomorfología o geología regional. Tenemos la geomorfología obviamente cantonal, la parte de la geomorfología y geología parroquial, que esto se extrae directamente de lo que son los planes de ordenamiento territorial, ¿no? Y a partir de elaboración del mapa, nosotros podemos determinar, pues obviamente, la geología y la geomorfología que corresponde al sitio donde que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, se analiza, pues, en este caso los mapas, pues, y obviamente se describen, ¿no? Por ejemplo, en el área geográfica
se presenta todo lo que tiene que ver, por ejemplo, aquí la formación es del volcán Cotopaxi en cuanto a lo que tiene que ver la geología. Y la geomorfología que corresponde exactamente a superficies de aplanamiento, ¿no? Sitios planos. De igual forma, la sismicidad se lo puede establecer a través de lo que es el cruce con las diferentes zonas de categorización NEC que se da para la parte de lo que es la sismicidad. Entonces aquí tenemos nosotros el mapa de sismicidad y obviamente según eso nosotros cruzamos esta capa que por ejemplo que les daremos en el segmento correspondiente a lo que es allí aplicado a la gestión ambiental. Entonces ahí nosotros obviamente determinamos y obviamente hacemos este análisis. También se puede extraer información de parte de lo que es el plan de ordenamiento territorial. Luego pasaríamos al capítulo de edafología y calidad del suelo, ¿no? Acá es muy importante nosotros que tenemos que basarnos, obviamente, en el acuerdo ministerial 097A, pero en este caso nosotros nos vamos a basar en lo que respecta al anexo 2, ¿no? Nosotros nos basamos en el anexo 2. Acá ustedes tienen, por ejemplo, ¿no? Esta es la tabla con la que se hace en realidad las comparaciones, la tabla 1 del anexo 5, ¿no? Entonces acá tienen para cada uno de los sitios si es residencial, si es de equipamiento de servicios públicos, comercial. Entonces esta distribución lo tienen los diferentes municipios obligatoriamente que hacerlo, ¿no? Y el anexo 2 que corresponde a la parte del suelo. Obviamente ahí tenemos dos tipos de muestreo de suelo que se lo hace, ¿no? Primero para determinar la calidad del suelo y también para lo que es la determinación de la contaminación. Entonces nosotros, para lo que es los estudios de impactos ambientales, lo que nosotros nos vamos a basar va a ser en la parte de lo que es calidad del suelo, ¿no? Obviamente ustedes aquí tienen que revisar bastante este documento, sobre todo para lo que tiene que ver o lo que respecta al número de muestras que ustedes, o la forma de tomar las muestras también. Obviamente para tener esa información, porque ustedes recuerden y les reitero, ¿no? Ya ni siquiera los muestreos lo podemos hacer nosotros, lo tienen que hacer un laboratorio acreditado, al menos que obviamente ustedes hablen con el laboratorio acreditado, pero por lo general los laboratorios que cuando ahora se les contacta, nos ofrecen todo el servicio, ¿no? Con toda la logística, el establecimiento de las cadenas de custodia y toda la situación, y eso es lo que en realidad hay que colocar dentro de lo que es los anexos, ¿no? Entonces acá nosotros, como digo, tenemos dos tipos de determinaciones, el muestreo de suelo para lo que es criterios de calidad y también para lo que es cuando se sospecha o más bien dicho se tiene ya la certeza de que se ha contaminado, ¿no? Entonces según eso hacemos la parte de lo que es los criterios de remediación, ¿no? Entonces para muestrear el suelo, para hacer precisamente o determinar precisamente la calidad del suelo, nosotros tenemos que tomar pues una muestra compuesta por cada 100 hectáreas en este caso, ¿no? La muestra compuesta la debemos dividir pues nosotros en 15 a 20 submuestras georreferenciadas. ¿Cómo lo hago esto? Pues obviamente mediante lo que es o lo que tiene que ver con eh, la parte de lo que corresponde a un muestreo aleatorio simple, ¿no? Porque verdaderamente lo que vamos a necesitar es una muestra compuesta simple, ¿no? Obviamente aquí me da las indicaciones mismo de hacer una cuadrícula, ¿no?
dentro del área del proyecto y en ella tomar submuestras de forma aleatoria, ¿no? Entonces, es de la metodología que debemos hacer, establecer una malla de muestreo y luego de eso tomar puntos aleatorios y según eso, pues, realizar la toma de 15 a 20 muestras. Ahí me indica de igual forma la forma de tomar las muestras, ¿no? Que tiene que ser a una profundidad de 0 a 30 centímetros y cada muestra tiene que tener un peso no inferior a 0,5 kilogramos, que en realidad no es mucho, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 220 gramos, que es bastante poco, ¿no? Muy poco. Luego de eso, pues hay que mezclar, homogenizar. Bueno, eso ya es metodología de lo que aplica en el laboratorio, porque en realidad se toman las muestras individuales, se les almacena dentro de lo que es el cooler y se les lleva hacia el sitio, ¿no? También hay indicaciones para proyectos lineales, ¿no? Y en el caso de suelos contaminados es distinto, ¿no? Pero por lo general nosotros vamos a ubicarnos acá, en la parte de lo que es calidad del suelo. Y una vez que nosotros tengamos eso, pues hay que comparar con la tabla 1, que es criterios del anexo 2 del acuerdo ministerial 097A, ¿no? Ahora, obviamente van a haber algunos parámetros generales que nosotros vamos a necesitar determinar dentro de la calidad del suelo, como por ejemplo el pH y la conductividad, ¿no? Que son criterios, por así decirlo, generales. Pero hay otro tipo de contaminantes que nosotros, para establecerlos, necesitamos obviamente conocer el ciclo de vida del producto que estamos haciendo o elaborando, sobre todo hablando de la materia prima y los desechos que se generan. Además de esto es importante analizar, ¿no? Que exista contacto directo de la parte de lo que es las áreas de almacenamiento o las áreas de producción con lo que es suelo, ¿no? Suelo desnudo, es decir, que no tenga ningún tipo de cubierta, ¿no? De igual forma, si es que tiene una cubierta como puede ser granillo, cosas que son permeables, pues obviamente necesitamos también hacer esto, ¿no? Pero si es que tienen, por ejemplo, ya directamente lo que es una cubierta en este caso de hormigón o de concreto, y pues no se vea por ningún lado la forma en la que se pueda tomar una muestra y tampoco llegue a contaminarse, pues obviamente ustedes no van a necesitar en este caso realizar este tipo de muestreo, este tipo de análisis de calidad del suelo, porque ya no existe forma en la que se pueda contaminar, ¿no? ¿Cuál es el criterio para determinar los parámetros a analizar para determinar la calidad del suelo? Ya, como les estaba mencionando, el principal parámetro, bueno, como les dije, los generales siempre eran como conductividad y pH, ¿no? Porque son parámetros generales que me permiten determinar calidad del suelo. La relación de absorción de sodio, obviamente, es referente a suelos que tengan que ver agrícolas, ¿no? Pero por lo general, para la parte que nosotros estamos hablando de empresas y proyectos, conductividad y pH, siempre irán esos dos. Y los demás parámetros, sí, tenemos que establecer, como les repito, la situación de las materias primas, del tipo de producto que nosotros vamos en este caso, a generar y las materias primas que ingresan. Ahora aquí, por ejemplo, sería algo ilógico que mi empresa pues no utilice ningún tipo de compuesto que contenga cianuro o que contenga mercurio, sileno, tolueno, ¿no? O hidrocarburos totales de petróleo. Entonces, digamos que en ninguna parte de lo que es el diagrama de proceso o el balance de materia, que yo debía haberlo hecho en la descripción del proyecto, o el ciclo de vida del producto también, si es que en ninguna de esas etapas yo identifiqué que se utilizan estos compuestos, obviamente no tendría sentido. Entonces, ¿yo qué es y en qué me baso para determinar los parámetros que debo muestrear, o más bien dicho, que se deberán analizar? Es mediante el diagrama de proceso, ¿no? Entradas
y salir, ¿no? Entonces, ustedes necesitan saber qué productos o qué materia prima se utiliza, ¿no? Si en el caso que se utilicen sustancias químicas peligrosas como el tolueno, como el sileno, como lo que es el etilbenceno, cualquiera de esos, para fabricar el producto respectivo, pues obviamente tendremos que hacer el muestreo, ¿no? De este tipo de compuestos. Algo que por lo general siempre también se hace o el análisis que casi siempre se hace es los hidrocarburos totales de petróleo, ¿no? Los TPH. Porque por lo general casi en toda empresa hay el consumo de lo que es combustible, ¿no? Y obviamente si es que hay, y repito, ¿no? Si es que es aplicable, si es que hay suelo en el cual se pueda producir algún contacto de parte que sería en este caso los combustibles con lo que es el suelo, ahí tendríamos que hacer esto. Como les repito, necesitamos obligatoriamente conocer la parte de lo que es el diagrama de proceso, materiales que entran, materiales que salen, para saber cuáles parámetros puedo determinar. Una pregunta, ¿qué sucede en un proyecto nuevo? Por ejemplo, en minería, que se quiere iniciar las actividades, pero hacer el análisis está contaminado el suelo y los parámetros se encuentran fuera de los límites. A ver, en el caso, dice, a ver, un proyecto nuevo de minería, que se quiere iniciar las actividades, pero al hacer los análisis está contaminado el suelo, los parámetros se encuentran fuera de los límites máximos permisibles. Ahora, la única forma en la cual estén límites, o más bien dicho, límites máximos permisibles es de que o alguna otra empresa haya funcionado antes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el estudio de impacto para lo que es este proyecto que yo les estoy mostrando como ejemplo, ¿cuál es la situación, no? Una empresa que trabajaba con combustibles, ¿no? Que almacenaba bastante de lo que es combustibles, trabajó previamente en el sitio en el cual la empresa nueva, que es fabricación de pinturas, está actualmente trabajando. Entonces ahí, por ejemplo, existía la sospecha también, ¿no? Ellos no ocupan en este caso, o más bien dicho, no hay forma en que los hidrocarburos totales de petróleo, o más bien dicho, los combustibles fósiles, tengan contacto con el suelo. Pero ellos tenían la sospecha, entonces también ahí se incluyó. Ahora, en este caso, bueno, es un caso muy extremo, ¿no? Como que un caso ya demasiado ilógico que podría pasar. En el caso de que haya, la única forma en la que puede estar los parámetros elevados es que ya haya funcionado una empresa o una minera antes que ellos, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tendría que hacer la minera? En el caso de que encontró los parámetros elevados, aun cuando en este caso no empezaron todavía el funcionamiento de la minera actual. Entonces, obviamente, ahí tiene que haber existido a la parte o debió de haber estado ocupado por alguna empresa anteriormente. Entonces, ahí a la minería le tocaría realizar, o más bien dicho, contactarse con otra minera que haya estado trabajando. Ahora, si es que eran minerías ilegales, realmente ahí se complica un poco más, porque ¿qué es lo que tendría que hacer, no? De igual forma, encargarse de la remediación, lo que es la empresa, ¿no? La remediación de los suelos y de todos los contaminantes, porque no existe ninguna empresa anterior. Ahora, si es que, como digo, pueden, o más bien dicho, existe, por ejemplo, una minera al lado, ¿no? Entonces, la minera de al lado es quien ha contaminado y a quién le correspondería el realizar esta desasociación, ¿no? O al menos cubrir con parte, ¿no? De lo que es la remediación de estos suelos. Es un caso muy complejo en el que usted está refiriéndose, ¿no? Si es que no ha existido ningún tipo de intervención, obviamente no debería haber ninguna de estas situaciones, ¿no? Ningún parámetro elevado, excepto tal vez por actividades que estén cerca, ¿no? Supongamos que en este caso existe pues alguna empresa ganadera, o bueno, más bien dicho agricultura, cerca, tal vez podrían encontrar una serie de quizás fosfatos o nitratos elevados, ¿no? Ahora ahí está el punto, ¿no? También, no solo necesitamos muchas de las veces cuando encontramos este tipo sobre todo en los proyectos nuevos, ¿no? Donde que, digamos, todavía no está intervenido nada, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? También analizar
las actividades o proyectos que se encuentran cercanos al sitio, que en este caso puede ser de una minería. Supongamos que cerca de la minería hay la parte de lo que es agricultura o una fábrica de gin, por ejemplo, ¿no? O también existe otras minerías. Entonces ahí yo ya determino directamente cuáles son los parámetros. Ahora, si es que es un sitio totalmente nuevo, ¿no? En el cual definitivamente hay muy poca posibilidad de que haya una contaminación previa, yo de igual forma, ¿qué parámetros voy a determinar para estos proyectos ex ante? Es los parámetros futuros que va a generar o que van o contaminantes que va a generar a futuro, ¿no? Si es que estamos hablando de una empresa que en este caso va a trabajar con lo que es mercurio, pues tendríamos que utilizar la parte de lo que es el mercurio, ¿no? O si van a utilizar estaño, ¿no? También tendríamos que determinar de primera instancia para tener un factor C, ¿no? Entonces, este análisis de calidad del suelo es igualmente obligatorio en proyectos ex ante también, ¿no? Porque necesito determinar. Como reitero y repito, el caso que usted está diciendo es un caso muy extremo, ¿no? Si es que hay o hay la sospecha de que existe una empresa anteriormente, se podría, digamos, demandar o enviar una queja, una solicitud o una denuncia a la empresa anterior. Pero en el caso de que ya sea una empresa, como repito, más bien dicho, hayan sido minerías ilegales y que las minerías ilegales hayan contaminado, ya directamente le toca a la nueva empresa realizar la remediación de sus suelos. Si habría una actividad de otra empresa, debemos primero aprobar el plan de remediación antes de arrancar el nuevo proyecto, por ejemplo, una mecánica que abandona por construir. Efectivamente lo que usted dice, ¿no? ¿Cuál fue el problema, no? Reiterándoles, por ejemplo, el ejemplo que a nosotros nos sucedió, ¿no? Ellos habían dejado aguas contaminadas, ¿no? Habían dejado aguas contaminadas con hidrocarburos. Habían dejado, como digo, se sospechaba que tal vez existía contaminación con hidrocarburos, ¿no? Entonces, ¿cuál hubiese sido lo ideal de la empresa, que en este caso la nueva que empezó a funcionar, ¿no? La empresa de fábrica de pinturas, ¿no? Haber hecho en este caso, como usted lo dice, recibir en este caso la notificación o la confirmación de que el plan de remediación o el plan de cierre y abandono, que se les denomina en realidad, plan de cierre y abandono, cierre, abandono y entrega del área, esté hecho, ¿no? A razón de que se haya dejado las condiciones correctas, ¿no? En realidad lo que se hizo en este caso, luego de que, digamos, el agua es lo que estaba contaminada, ¿no? Era un pozo que contenía esa agua y lo que se hizo, pues, es proceder a notificar a la empresa que tiene que hacerse cargo a través, obviamente, si es que, como es agua contaminada con hidrocarburos, puede contratar un gestor autorizado. Entonces, lo que se hizo es ese convenio o esa notificación a la empresa. La empresa, bueno, aceptó quitar esa agua con hidrocarburo, pero cosas así no van a suceder siempre, ¿no? Puede ser que las empresas, si es que, como repito, les venden de inmediato, ni siquiera obtuvieron el permiso ambiental, porque en realidad eso fue lo que había sucedido con esta empresa, ¿no? Que era una empresa que tenía o que almacenaba hidrocarburos, ¿no? O combustible, ¿no? Distribuía, más bien dicho, combustible, ¿no? Imagino que de manera ilegal, porque no tenía ningún permiso como gasolinero. Entonces, esa era la situación, que ellos, pues, después de un tiempo lo abandonaron, lo dejaron ahí sin hacer el plan de cierre, abandono y entrega del área, que es el plan de cierre que en realidad se aplica, ¿no? Y ni tampoco ninguna parte de lo que es rehabilitación de áreas afectadas, que es donde que se aplicaría la parte de la remediación. ¿Quién asume la remediación? Tiene que hacerlo la empresa anterior, no la empresa nueva, ¿no? La empresa anterior. Obviamente, antes de yo ocupar el sitio, necesariamente tengo que revisar que el plan de remediación esté aplicado, ¿no? Sobre todo ya hablando de proyectos grandes, no estamos en estudios de impactos ambientales, ¿no? Hablamos de mineras, hablamos en este caso, estaciones de servicio.
¿no? Todo tiene que ser, en este caso, ya hecho de manera correcta, ¿no? ¿Quién tiene que asumir la remediación? La anterior empresa, no la nueva empresa, ¿no? Ustedes saben, dentro de lo que es el reglamento ALCOA y el Código Orgánico del Ambiente, dice que en este caso de lo que son residuos peligrosos, el responsable de, en este caso, la descontaminación o de la remediación o en este caso del tratamiento de estos residuos, ¿no? Es el que produce estos residuos, ¿no? Es decir, en este caso la empresa anterior. Para el caso específico que usted habla, tiene que ser la empresa, la parte de lo que es la mecánica, quien deje en óptimas condiciones y aplicado el plan de cierre y abandono del acto, ¿no? Tiene que estar aplicado y aprobado, obviamente, por la autoridad ambiental competente, ¿no? La que le haya entregado el permiso, ellos mismos deben encargarse de hacer el plan de cierre. Actualmente en Tungurahua existen varios problemas al respecto, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque digamos que acá la autoridad ambiental de Tungurahua trabaja bastante, ¿no? Y uno de esos problemas es precisamente esto, ¿no? Que anteriores administraciones no dejaban nomás que cierren los sitios, vulcanizadoras, mecánicas, ¿no? Lavadoras, y se trasladaban, porque aquí tienen la costumbre, ¿no? O más bien dicho, eso es lo que hace una persona con una lavadora, una mecánica, que a veces, digamos, por A o B circunstancia, tiene que cambiarse de sitio, se reubica dentro de una ciudad mismo, o se traslada a otra ciudad, puede ser también, ¿no? Pero normalmente van dejando los sitios tal como estaban, ¿no? Entonces, siempre que tienen que ir aplicando el plan de cierre y abandono y tener ese plan de cierre aprobado por lo que es el Ministerio de Ambiente, y ahí pues yo podría adquirir ese sitio. Entonces, eso tengan en cuenta cuando asesoren a las empresas. Bueno, que las empresas siempre hacen eso, ¿no? Van y buscan un sitio, dicen, bueno, este sitio está, ¿cuánto cuesta? Para compra, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, les había sucedido a la empresa para la cual yo obtuve lo que es el licenciamiento, bueno, el estudio de impacto ambiental, más, ¿no? Si el EIA es de transporte, muestras al patio de maniobra o no hay muestreos de suelo. Muestras al patio de maniobras. Ya, si es que, como les repito, bueno, si es que el patio de maniobras estuviera lejos o no pudiera tener contacto con el suelo, no hay que hacer muestreo de suelo. Por lo general, ¿no? Si una lubricadora se encuentra en la parte urbana, ya con sitios, o sea, con lugares en los cuales no pueda haber contacto, ¿no? Con el suelo directamente, no hay que hacer este tipo de muestreos. Entonces, solo si es que ustedes identifican, por eso ese es el trabajo de ustedes como consultores, ir al sitio, identificar si es que existe la posibilidad de haber contacto, ¿no? Supongamos, ¿no? Que la bodega de almacenamiento está situada a 2 metros del suelo, ¿no? Entonces, ahí necesariamente, así sea que haya un espacio de 2, de 3 metros hacia lo que es la llegada a lo que es el suelo desnudo, suelo que no tiene ningún tipo de cubierta o que tiene el tipo de cubierta que en este caso, supongamos que cubrieron con granillo, que cubrieron con cualquiera de esas situaciones, ¿no? En un patio de maniobras, por lo general, ¿no? Siempre les dejan descubierto la parte de lo que es el suelo. Entonces, deberíamos identificar, como digo, si es que no hay posibilidad de que haya contacto directo con el suelo, no se hace muestreo, pero si es que sí hay esa posibilidad, hay que hacerlo. Entonces, todo eso es, como repito, el trabajo de ustedes como consultores, de revisar esto. Y la parte de lo que es las personas que hacen estos análisis, estos muestreos, ellos no les van a decir, ¿no? Ellos, a mí me ha pasado, ¿no? Una vez llegaron, en el caso de otro monitoreo, ¿no? Del monitoreo de emisiones, llegaron y se dieron las vueltas porque, bueno, yo tampoco no sabía en aquel entonces cuáles eran las, eh, las reglas, o más bien dicho, los umbrales que debía cumplir un equipo para poder hacer ese tipo de muestreos, ¿no? Y tampoco me dijeron eso la parte de la empresa a la que yo contraté. Entonces, siempre ustedes tienen que entender que ustedes son los que les dan los parámetros, porque una empresa que ustedes les contratan para este tipo o más bien dicho, que ustedes contratan para este tipo de análisis, siempre le preguntan, ¿qué parámetros va? Bueno, primero que nada,
qué tipo de muestreos va a realizar, qué parámetros va a analizar, ¿no? ¿Cuántas muestras va a tomar? Entonces tengan en cuenta, ¿no? El suelo siempre es una muestra compuesta. Alguna vez, cuando yo era pasante profesional todavía, ¿no? Estábamos hablando por ahí, estoy hablando del año 2015, cuando ya estaba en vigencia este acuerdo 097, ¿qué es lo que le sucede, ¿no? Hablamos, bueno, 2016, ¿no? No es de 2015 porque ya estaba vigente este acuerdo 097. Por ejemplo, el consultor para el cual yo hice mis prácticas profesionales, a él le estafaron, le hicieron tomar, recuerdo que le hicieron tomar 6 muestras, ¿no? Y cada una de las muestras era individual, ¿no? El precio que les había cobrado. Y le hicieron el análisis de las 6 muestras. Y ustedes ven claramente que aquí dice la normativa, una muestra compuesta por cada 100 hectáreas. Y luego obviamente, cada muestra tiene 15 a 20 submuestras, ¿no? Entonces, a mí, de igual forma, cuando siempre me preguntan o me dicen, bueno, ¿cuántas muestras de suelo? Les digo, una sola, con 20 submuestras. Entonces, ellos ya saben, ¿no? Vienen trayendo su equipo con el que hacen el muestreo de las, o la toma de las submuestras, y luego pues ellos le van llevando a la parte de lo que es. Entonces aquí importantísimo que ustedes determinen, ¿no? El ciclo de vida del producto, el balance de material con entradas, con salidas, y según eso determinen. Hay muchos factores, como digo, a determinar. Por ejemplo, en el caso que yo les muestro acá, obviamente nosotros tenemos la determinación de 15 muestras, ¿no? Que se tomó. Y obviamente el muestreo se hizo de forma aleatoria, ¿no? Acá, obviamente ya se realiza pues en estos puntos determinados. Nosotros ya les entregamos las coordenadas de los puntos a los cuales deben ellos dirigirse. Obviamente las personas que realicen el muestreo lo hacen con un GPS respectivo. Ahora, no siempre van a cumplir con todos los puntos que nosotros les damos, porque ellos, por ejemplo, les dicen, acá está de tomar 6 muestras, entonces se van y no están cada rato revisando el GPS, sino que toman, digamos, sitios similares, ¿no? Según lo que nosotros les mostremos en la parte de lo que es el mapa, ¿no? Como digo, siempre en sitios donde que se pueda tomar la muestra. Entonces, en este caso, como sí tenemos sitios que pueden ser, que pueden tener contacto. ¿Por qué? Sí puede haber la posibilidad porque se manejan químicos y se maneja también lo que es hidrocarburos, combustible, ¿no? Entonces ahí se da esa situación en la cual probablemente en el traslado, porque este es un área de almacenamiento y esta es el área de producción. Entonces muchas de las veces hay un traslado de este sitio acá. Puede ser que también por cualquier A o B circunstancia no destapan acá uno de las canecas y se contamina por acá, ¿no? Y muchas de las veces el factor de infiltración y la inclinación también del sitio, la pendiente del sitio, puede tender o puede hacer que se expanda hasta los sitios cercanos. Entonces, todo el sitio donde que se sospeche y obviamente haya cómo interactuar o cómo que interactúe para la contaminación, pues obviamente ahí tenemos que nosotros determinar. Luego de eso, pues, se hace la parte de lo que es la determinación. Entonces, como ustedes pueden observar, conductividad eléctrica y potencial hidrógeno siempre estará ahí. Está también la parte de lo que es fluoruros, tolueno, sileno, ¿no? Que son contaminantes o más bien dicho, químicos que se utilizan para lo que es la producción de pinturas, y los hidrocarburos totales de petróleo, porque se utiliza también hidrocarburos. Entonces, como ustedes pueden ver, todos los parámetros están en norma, no están en este caso elevados, ¿no? Entonces se cumple con lo que es el anexo 2, la tabla 1, y eso es lo que se va a indicar acá. Ahora, estas condiciones mismas y estos parámetros mismos van a ser realizado el monitoreo de manera periódica, y eso se va a cumplir pues en la parte de lo que es, o más bien dicho, se verá el cumplimiento dentro de lo que es la primera auditoría ambiental de cumplimiento, ¿no? Luego, pues acá tenemos la parte de lo que es uso de suelo, que tiene que ver netamente con la determinación
que se tiene pues para la el respectivo sitio por parte de lo que es los municipios. Los municipios determinan las áreas en las cuales se encuentran. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos un uso que tiene que ver, un uso antrópico que tiene que ver con las zonas industriales que están determinadas, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver a la parte de lo que es emisiones, a la parte de lo que es la atmósfera, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, bueno, aquí estábamos en la parte de ruido, calidad del suelo, y luego tenemos calidad del aire y en lo que son mediciones, ¿no? Entonces, calidad del aire, pues como yo les iba mencionando el día de ayer, solo si es que existe obviamente la emisión o la sospecha de emisiones y que existe interacción también con medios bióticos de la parte y socioeconómicos también, de lo que es material particulado, ¿no? Entonces, por lo general, dentro de lo que es una minería, de un relleno sanitario, siempre habrá emisiones de materiales particulados. Entonces, ahí normalmente se va a tener que hacer este muestreo. El dióxido de azufre, obviamente, tiene que ver o es un parámetro que está derivado de lo que es la producción de lo que es, o más bien dicho, la quema de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, ahí también tendríamos esa situación. Entonces, si es que hay esa sospecha, como estábamos hablando el día de ayer, ahí se haría este muestreo de la calidad del aire, ¿no? Pero obviamente, si es que no existe, pues no vamos a tener que hacer este muestreo. Ahora, de nuevo, vuelvo a el caso, pues que nosotros tengamos, en este caso, vayamos a colocar un proyecto nuevo. Ahí nosotros, siempre que la empresa a futuro también haya esa sospecha, ¿no? De que vaya a generar estos materiales particulados, se tendría que establecer unas condiciones cero, ¿no? Tendríamos también la parte de lo que es las emisiones a la parte de lo que es la atmósfera, ¿no? Y en cuanto a lo que tiene que ver a las emisiones a la atmósfera, si es que ustedes revisan, bueno, tenemos dos anexos, ¿no? El anexo 3, que corresponde a emisiones al aire desde fuentes fijas, ¿no? Ahora, la emisión al aire de fuentes fijas tiene que cumplir con unos parámetros umbrales para poder hacer este tipo de mediciones. No en todos, bueno, existen diferentes tipos de calderos y hay unos calderos que no son muy grandes, ¿no? Entonces, lo importante que ustedes tienen que hacer esto, o la diferenciación que ustedes tienen que hacer, es entre fuentes significativas y fuentes no significativas, ¿no? Entonces, ustedes para ello, por ejemplo, ¿qué es lo que necesitan? Conocer en este caso, las especificaciones del equipo que manejen, ¿no? Y ese equipo, pues, debe generar una potencia calorífera, o calorífica, perdón, igual o mayor a 3 megawatts, ¿no? O 10 millones de unidades térmicas por hora, ¿no? Que es 10 por 10 a la 6 BTU por hora. Entonces tiene que tener esa potencia, ¿no? 3 megawatts o 10 por 10 BTU hora general, ¿no? Esas condiciones debería cumplir, ¿no? Y las fuentes fijas no significativas son las que tienen menos de eso, ¿no? Entonces, por lo general, siempre van a ser calderos muy grandes que cumplan con este parámetro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que tenemos nosotros de aquí, las características que cumplen los calderos, que en realidad son 4 calderos, es únicamente de 105,000 a 350,000 BTU. Como ustedes pueden ver, está todavía muy lejano porque es 10 por 10 a la 6, ¿no? Entonces acá, que vendría a ser 10 millones de BTU, ¿no? Que está muy lejos de acá, ¿no? Acá ni siquiera llega a la potencia de 1 millón de BTU. Entonces, en ese sentido, yo justifico que las características del equipo o de los calderos impiden, o más bien dicho, no
corresponden a una fuente no significativa y en este caso no tendría que hacer este tipo de monitoreo. Entonces ustedes tienen que justificar técnicamente esa parte de acuerdo a lo que dice la normativa, obviamente. En el caso de que sí supere esos límites, pues habrá que realizar los análisis correspondientes, ¿no? Que pues obviamente tiene que ver netamente con lo que es material particulado, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, que tiene para cada uno de los combustibles utilizados esos límites, ¿no? Entonces, de igual forma, pues hay que seguir unas instrucciones o unas indicaciones que son necesarias para esa toma de muestras, ¿no? Porque el lugar para hacer esta toma de muestras tiene que estar acondicionado, como ustedes podrán observar. Tiene que, en este caso, bueno, este es el ducto a través del cual se emiten eh, los contaminantes a la atmósfera, ¿no? Y según esto, pues obviamente tiene que tener una canastilla, ¿no? Y de igual forma los sitios por el cual se mete el aparato, el tubito, que tiene la máquina, ¿no? Que es el medidor de lo que es o muestreo de gases, pues es un aparato como quien dice, como del tamaño de lo que es un compresor pequeño o y y de ese compresor pues se sale un tubo, ¿no? Que es un tubo de cristal, ese tubo de cristal lo colocan dentro de este sitio, ¿no? Donde que van a muestrear, de este agujero, ¿no? Que de igual forma, como repito, tiene sus consideraciones, ese cálculo, y según eso, pues acá dentro de la canastilla lo que respecta a los trabajadores, a los muestreadores, se ubican aquí, igual junto con el equipo, realizan ese muestreo, ¿no? De acuerdo a las especificaciones que les indican aquí. Esto, como repito, debe ser hecho por el laboratorio acreditado. Lo que sí ustedes obviamente tienen que conocer y tienen que saber este tipo de situaciones, ¿no? Para evitar cometer errores. Yo sí cometí un error así, ¿no? Que obviamente me costó económicamente. El error que yo cometí fue, en este caso, no haber conocido bien acerca de lo que son las fuentes no significativas o diferenciar entre fuentes significativas y no significativas. Y como repito, ¿no? La persona o las personas que muestrean, ellos prácticamente no les interesa, ¿no? Lo que ellos con tal de ganar su dinero, le pueden hacer que a usted haga maravillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí, qué complicación, ¿no? Realmente por falta de conocimiento, en este caso yo hice que muestren unos 2 calderos que había y que tenían unos tubos bastante pequeños, ¿no? Y ellos pues me dijeron, no, es que aquí hice las indicaciones que el tubo eh, tiene que tener por lo menos, ¿cuánto era? Por lo menos 12 centímetros de ancho para nosotros meter el aparatito, meter lo que es la boquilla, ¿no? Que le llaman ellos, y que le hagamos una adaptación, ¿no? Y resulta que el tubo era sumamente pequeño y era prácticamente imposible hacer ese tipo de agujeros, ¿no? A razón bueno, cuando ya yo consulté con una persona que sabía un poco más del tema, él me dice, no, mira, aquí hay límites umbrales, ten cuidado, y revisa esos límites umbrales. Entonces yo pido las especificaciones técnicas del equipo y resulta que no llegaban al umbral que me solicita ahí. Entonces ahí tuve que yo pagarles el dinero de las adaptaciones que habían hecho, ¿no? Como digo, me salieron bastante costosas. Ya habían hecho la una adaptación y la otra tuve que pagar antes de que lo haga. Entonces, eso fue complicado y a veces uno por desconocimiento, entonces siempre sepan diferenciar entre fuente significativa y fuente no significativa, ¿no? Antes de hacer cualquier tipo de situaciones, porque de igual forma se tendría que adaptar esto, ¿no? Hacer que coloquen una canastilla para que suban los señores muestreadores y puedan tomar los datos correctamente. Entonces, todo eso es un proceso un poco complejo, ¿no? Entonces, cada parámetro ustedes tienen que ir analizando, ¿no? Y el otro parámetro que también, bueno, aquí se encuentra es la parte de lo que es
la hidrología, ¿no? Bueno, aquí obviamente vamos a tener que escribir características de los cuerpos de agua que encontremos y luego hacer el análisis de la calidad del agua. Ahora, aquí también hay que hacer el análisis correspondiente o que corresponda a la empresa, ¿no? Primero que nada, necesitamos que en este caso se realicen descargas, ¿no? Si es que se realizan descargas hacia lo que es alcantarillado, a lo que tenga que ver con cuerpos de agua, dulce, salada, lo que sea, ahí sí necesariamente y directamente tengo que hacer, ¿no? Ahora, muchas de las veces de igual forma cada empresa tiene redes separativas, ¿no? Hablamos de por un lado las aguas grises y aguas negras y por otro lado las aguas industriales, ¿no? Es decir, las aguas resultantes de lo que es el procedimiento o la obtención del producto, ¿no? Entonces necesitamos conocer esta parte de las redes separativas, ¿no? A dónde son dispuestas, ¿no? Entonces, muchas de las veces, ¿qué es lo que sucede? Que las empresas no tienen descargas de aguas grises y aguas negras hacia lo que respecta aguas, ¿no? O cuerpos de agua o alcantarillado. En realidad, muchas empresas que ocupan o lo que ocupan son pozos sépticos, ¿no? O biodigestores. En ese caso, obviamente, para biodigestores, las propias empresas que proporcionan los biodigestores suelen llevárselo el restante, ¿no? Cuando cumple su capacidad, ¿no? Y en este caso, pues nosotros no tenemos que realizar el análisis, ¿no? Porque, bueno, las aguas grises y aguas negras se están descargando directamente en el pozo séptico. Y en cuanto a las aguas industriales, ¿no? Supongamos que de igual forma no se realiza ningún tipo de producción de agua, porque hay procesos o procedimientos que se los realiza en seco. Y hay otros en los que directamente de igual forma tienen o un pozo de almacenamiento de las aguas, y estas aguas, pues obviamente como ya tienen características peligrosas, pasan a ser un residuo peligroso que se lo lleva la empresa gestora correspondiente. Entonces, necesariamente ya ahí no tengo que hacer este muestreo. Ahora, ¿cómo se define, por ejemplo, a ese tipo y el por qué no hay que hacer el análisis del agua, ¿no? O la parte de lo que es el análisis, ¿por qué hay que hacer eso? ¿O por qué es necesario o no es necesario hacer el análisis de la calidad del agua o el análisis de agua que tiene ya estos contaminantes químicos peligrosos, estoy hablando, ¿no? En este caso, si ustedes revisan el acuerdo ministerial 142, tenemos ya un residuo que se denomina residuos líquidos o, sí, residuos líquidos contaminados con materiales peligrosos, me parece que está, ¿no? A ver, está en el anexo B. A ver, en la parte... Ya. Aguas desiguales. A ver. A ver. A ver, ya les muestro cuál es el aceites, aguas. A ver. Permítanme observar el registro generador de desechos peligrosos para decirles, por ejemplo, en este caso, ¿no?
el por qué, en este caso, por ejemplo, para esta empresa no se realizó muestreo de aguas, el muestreo de aguas, ¿no? O el análisis del agua. Bueno, en primer lugar, porque no se realiza descargas a cuerpos de agua y a lo que son, en este caso, alcantarillado tampoco, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, aquí tengo. Entonces, directamente ahí, al ya ser considerado como un residuo peligroso, ya no hace falta, ¿no? De hecho, directamente se lo entrega a la empresa gestora. A ver, aquí tenemos suelos contaminados, residuos de tintas, que exhiban características de peligrosidad. Aquí está, ¿no? Desechos líquidos con tintas, pigmentos, pinturas u otras sustancias peligrosas, ¿no? Permítanme un momentito. Ya. Entonces, eso, en este caso, de lo que es desechos líquidos con tintas, pigmentos u otras sustancias peligrosas. Entonces, ahí, por ejemplo, no tendríamos que hacer. Ahora, siempre hay que tener en cuenta, como digo, cada proyecto tiene su propio análisis, ¿no? Entonces, siempre, en primer lugar, tenemos que hacer o revisar la estructuración total que tiene las redes de descargas, aguas grises, aguas negras y aguas industriales, ¿no? Ver en dónde va a terminar. Hay empresas que de igual forma, ¿qué es lo que tienen, no? Las redes, todas confluyen en un mismo sitio. A veces todas descargan directamente en cuerpos de agua y todas descargan también directamente en lo que es alcantarillar. Entonces, de ahí ustedes, ¿qué es lo que una vez que han hecho eso, que tienen pues ya determinado, van a lo que es el anexo 1, ¿no? Y dentro del anexo 1, buscan la tabla correspondiente con la cual van a hacer la comparación o van a pedir a la empresa la parte de lo que es la comparación. Obviamente tabla 1 no es porque es criterio para fuentes de agua para consumo humano doméstico.
el otro es criterios admisibles para la preservación de vida acuática y silvestre. Esos son determinaciones de calidad de agua, ¿no? Calidad admisible de amoníaco para protección de la vida acuática. Tenemos criterios de calidad de agua para riego agrícola, parámetros de calidad de agua para riego, criterios de calidad para aguas de para uso pecuario, criterios de calidad de agua para fines recreativos mediante contacto primario, criterios de calidad de agua para fines recreativos mediante contacto secundario, y acá viene la tabla, límites de descarga al sistema de alcantarillado público. Entonces, en primer lugar, estaría esto, ¿no? Tabla 8, límites de descarga para el sistema de alcantarillado al sistema de alcantarillado público, ¿no? Está también la otra, que es la límites de descargas a cuerpos de agua dulce, que es la tabla 9. Y también tenemos límites de descarga a cuerpos de agua marino. Entonces, esas tres tablas pues tienen que ver directamente con la parte de lo que es descarga. Ahora, lo que tenga que ver con lo que es la parte de lo que es el análisis de la calidad del agua, tendrá que ver netamente para el uso, en este caso, bueno, si es que hay o se le va a dar uso a esta agua, pues tendrá que cumplir con esos parámetros. Pero nosotros netamente nos centramos en este punto de acá, ¿no? En lo que respecta a límites de descarga. Entonces ahí esos parámetros son los que nosotros vamos a hacer los análisis, ¿no? Ya sea alcantarillado público, a cuerpos de agua dulce o agua marina, cualquiera de esos. Obviamente después, vuelvo y repito, tendríamos nosotros que establecer el diagrama de flujo, ¿no? Según eso, el diagrama de flujo del proceso y todas las materias primas, que en este caso deben obviamente ser resultantes como líquidos, ¿no? Los desechos líquidos que se vayan a producir probablemente de la actividad. Entonces, eso necesitamos nosotros determinar acá según los parámetros que estén, ¿no? De acuerdo a la actividad, como repito, necesito obviamente todo el diagrama de flujo. Para eso, muchas de las veces nosotros no sabemos eso, pero pues obviamente necesitamos la asesoría del ingeniero de procesos de la empresa o realizar pues obviamente según los ejemplos de otros procedimientos que tengamos, ¿no? O de otras empresas similares. ¿Es prohibido descargar a un cuerpo de agua? No es prohibido en sí, ¿no? Lo que sí, digamos, el Código Integral Penal dice que, digamos, es penado por la ley la contaminación, ¿no? ¿Cuándo debería ser admisible o permisible la parte de lo que es descarga a cuerpos de agua dulce? Siempre que el agua que nosotros vayamos a descargar cumpla con los límites máximos permisibles de esta tabla y que obviamente tienen que ver con la actividad que nosotros estamos realizando. Acá no vamos a hacer todos los parámetros, ¿no? Sino solo aquellos que tengan que ver con los residuos que produce nuestra empresa, ¿no? Según la materia prima, según los diagramas. Por eso ustedes tienen que saber todo lo que hace la empresa exactamente, ¿no? Para saber en este caso los. Ahora, en el caso de que sea un proyecto nuevo, no van a tener que hacer este análisis, ¿no? Excepto que, como digo, vayan a hacer uso del agua para alguno de los fines, ¿no? Para consumo humano, para riego agrícola. Entonces, ahí sí tendrían que establecer las otras tablas que son para criterios de calidad. Pero estos estamos hablando de límites de descarga, ¿no? Regresando a la pregunta que usted hacía, sí es permitido siempre y cuando se cumpla con los parámetros. ¿Y cómo se cumple con los parámetros? Instalando una planta de tratamiento o sometiéndole a algún tipo de tratamiento, que bueno, siempre va a tener que ser una planta de tratamiento porque no existe, no, solo con la trampa de grasas, lo único que se quita es la parte de lo que son aceites y grasas, pero el resto de contaminantes siguen dentro de lo que es las aguas industriales provenientes de esto, ¿no? Entonces, de igual forma, si es que viene mezclado o con lo que es aguas grises y aguas negras, nosotros vamos a tener ahí todo lo que corresponde a fosfatos, todo lo que
corresponde a tensoactivos probablemente. De igual forma, hidrocarburos totales de petróleo. Se puede tener también, ¿qué otros compuestos más podríamos tener ahí? A ver, coliformes, ¿no? En el caso de lo que estamos hablando, ¿no? De que esté mezclado con aguas grises y aguas, es decir, las aguas que provienen de lo que es las actividades, uso de servicios higiénicos, uso de lo que es el restaurante, la cocina, ¿no? Entre otros sitios. Entonces, hay otros, pues obviamente, contaminantes que solamente se pueden producir en la parte de lo que es el proceso productivo. Entonces, todo eso hay que determinarlo mediante lo que es el diagrama de procesos para poder determinar qué parámetros necesito yo determinar, ¿no? En el caso de hospitales que puedan estar descargando en el río, es necesario solamente realizar el análisis directamente de la descarga, porque también otras empresas realizan descarga de aguas en el mismo cuerpo de agua. Bueno, en este caso, ustedes tienen que siempre establecer las características aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Bueno, de eso todavía no les hablaba, les iba a hablar, ¿no? Depende, ¿no? En los sitios, como así he dicho, para determinar los sitios de muestreo. Existen sitios de muestreo aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Normalmente lo que se utiliza como metodología normal es 200 metros de aguas arriba, 200 metros aguas abajo, pero no siempre va a ocurrir así, ¿no? Porque puede ser el caso de que yo tenga una empresa que está descargando también arriba de mí, ¿no? Que puede ser que esté a 20 metros. Entonces ahí yo tengo que establecer un punto de muestreo que esté después de la otra empresa, ¿no? Para en este caso tener en principio obviamente los datos previos. Pero de nuevo y repito, ¿no? Nosotros somos responsables de la contaminación o de los parámetros que se produzcan por parte nuestra. Entonces yo, por ejemplo, no porque esté una minería arriba de mí, voy a estar obligado a hacer el muestreo, por ejemplo, de cianuro, ¿no? O de mercurio. Supongamos que yo más abajo realizo una actividad, qué sé yo, de fabricación de pinturas o de fabricación de químicos o de cualquier otra situación, ¿no? Y genero o puedo generar otro tipo de contaminantes, yo soy responsable de mis contaminantes. Realizo el muestreo de solo mis parámetros. Pero siempre, eso sí, tengo que hacer, ¿no? En este caso sí, sobre todo si descargo a cuerpos de agua dulce, a ríos, ¿no? Necesito tomar aguas arriba y aguas abajo siempre. Y en el punto de descarga. Punto de descarga, aguas arriba y aguas abajo, ¿no? En cambio, si es que es alcantarillado, tengo que hacer, puede ser en la parte de lo que es un sitio donde que confluyen, porque no es que siempre tengan el contacto, digamos, o esté en las redes de lo que es aguas grises y aguas negras, siempre junto con las redes de lo que es agua industrial. Entonces siempre tendría que ser, por ejemplo, antes del contacto del agua industrial en una caja de revisión, ¿no? Antes del contacto de lo que es agua industrial con las aguas grises, antes de que haga la descarga hacia lo que es el cuerpo, lo que es la parte del alcantarillado, otro punto de agua, otro punto de muestreo de agua, ¿no? Que de igual forma, como digo, ahora yo ya no puedo determinar, ¿no? O más bien dicho, no puedo hacer el muestreo, sino tengo que determinar los puntos de muestreo para que vengan y hagan el muestreo, ¿no? Entonces acá, respondiendo de nuevo a la parte de lo que es la pregunta, se debe hacer aguas arriba y aguas abajo siempre, ¿no? Así sea que tengamos empresas arriba que estén descargando o digamos una empresa que esté descargando al frente de nosotros también. De igual forma tengo que hacer muestreo aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Bien, vamos a tomarnos en este momento el receso. Vamos a regresar 21:35, 21:34 sería. Son 15 minutos, por favor.
Bien, continuamos con el desarrollo del curso, ¿no? Bien, una vez que ya hayamos terminado la parte de lo que es el componente físico, tenemos que pasar a la parte de lo que es el desarrollo del componente biótico, ¿no? Y pues del componente biótico ya hemos hablado en parte de este curso, ¿no? Sobre todo hablando del caso que corresponda, ¿no? Si es que es un proyecto que muchas de las veces va a necesitar quizás solo del apoyo de un biótico, si es un proyecto pequeño, o si se necesita de varios profesionales para el levantamiento de la información, ¿no? Sobre todo en proyectos grandes y que tengan cruce con lo que es áreas protegidas o lo que puede ser también bosques primarios, ¿no? Tenemos en este caso, pues, necesitamos, bueno, siempre ustedes sabrán que dentro de lo que es monitoreos bióticos hay muestreos cuantitativos y muestreos cualitativos, ¿no? Para cada uno de los componentes que se determinen, ¿no? De igual forma, eh, como aquí menciona, ¿no? Área geográfica, utilización de información bibliográfica, siempre y cuando, como repito, el proyecto sea bastante grande, ¿no? Que ahí tendríamos esa situación. Eh, Aquí habla también al respecto de lo que es establecimiento de puntos de control fuera del área de implantación. Ahora, hablando de lo que es los otros puntos de control, siempre tienen que estar dentro de lo que es el área de influencia, ¿no? Para este punto nosotros deberíamos ya tener determinado lo que son áreas de influencia y áreas sensibles también, ¿no? Las áreas de influencia y las áreas sensibles las hacemos de acuerdo a metodologías que se encuentran aprobadas por parte del Ministerio de Ambiente, ¿no? Pues que tienen que ver netamente con algunas características, sobre todo el tipo de vegetación que encontramos, ¿no? No en todos los sitios, pues o más bien dicho, no voy a poder determinar o poder realizar muestreos dentro de sitios sumamente intervenidos, ¿no? Tenemos en este caso que desarrollar o más bien dicho, realizar el muestreo de todos los grupos taxonómicos presentes en el área de estudio. Permítame un momentito. Entonces, una de las situaciones que, por ejemplo, puede ser que en el sitio en el cual, bueno, nos encontramos, no exista cuerpos hídricos, ¿no? Entonces, en cuyo caso, nosotros no vamos a, a realizar el muestreo de macroinvertebrados, ni tampoco lo que es ictiofauna, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede dar esa situación, ¿no? Y de igual forma, si es que el sitio está bastante intervenido también, va a ser imposible hacer mastofauna, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta también. De igual forma, pues aquí como me menciona, ¿no? Si tenemos zonas antrópicas dominadas por cultivos, pastizales, muestreos cualitativos, ¿no? Para el levantamiento de la línea base biótica, en el caso de transporte de material peligroso, información secundaria, es decir, solamente hacerlo con fuentes bibliográficas, ¿no? Obviamente por el tamaño, por la extensión que tiene una autorización de transporte de residuos peligrosos que está entre provincias, entre regiones, entonces es complicado realizar este tipo de monitoreos para este tipo de estudios, ¿no? Aquí, como me menciona, proyectos que contemplen cuerpos hídricos, es decir, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con hidroeléctricas, ¿no? Entonces ahí nosotros necesitamos hacer muestreos bióticos aguas arriba, aguas abajo y en el embalse, ¿no? De ser aplicable, pues, que estamos haciendo proyectos hidroeléctricos, ¿no?
Entonces, la estructuración que sigue la línea base biótica es la de un informe biótico, ¿no? En realidad. Y este informe biótico es para cada componente, ¿no? Entonces, dentro de esto, la estructuración que nosotros encontramos es primero la descripción del área de estudio, la metodología a ser aplicada, metodología que tiene que estar basada en fuentes fiables, ¿no? Como en el caso de lo que es la metodología para lo que es inventarios biológicos rápidos, ¿no? Acá de igual forma dentro de esta misma normativa nos va mencionando algún tipo de metodologías que podemos utilizar, ¿no? Los muestreos, pues obviamente vamos a hacerlos para flora, y puede ser también que nosotros necesitemos hacer para flora terrestre y flora acuática, ¿no? Todo, como repito, depende del tamaño del proyecto. En fauna terrestre, avifauna, ornitofauna, mastofauna, herpetofauna, que incluye anfibios y reptiles, y la parte de lo que es entomofauna, ¿no? Luego tenemos la parte de fauna acuática, ictiofauna y macroinvertebrados acuáticos. Y dependiendo del tamaño del proyecto y la interacción que pueda haber con un cuerpo de agua, de igual forma se solicita la parte del componente limnológico, ¿no? Que es el zoo y el fitoplancton, ¿no? Que suele estar dentro de lo que es el, el agua, ¿no? En las piedras sobre todo, y en el fondo, ¿no? Y algunos microorganismos también eh, habitan en la parte de lo que es los sedimentos, ¿no? Entonces, ahí es la parte de lo que es limnológico. Dentro de esto, pues de igual forma, cada componente biótico, pues tiene que tener aspectos ecológicos y resultados, que ya lo vamos a ver más adelante cuáles son. Conclusiones generales específicas. Entonces, cada componente, bueno, en primer lugar, iría con la parte de lo que es la determinación de la cobertura vegetal que está correspondiente, en este caso, a lo que es el sitio, ¿no? Ahora, ustedes se recuerdan que les había mencionado la parte de lo que es el mapa interactivo. Entonces, ustedes, para poder llenar esa tabla, lo que ustedes van a hacer es descargar la cobertura correspondiente, ¿no? De acá, de lo que es. De igual forma, hay otra tabla también que acá abajo está, que corresponde a los estratos, a los pisos geográficos, ¿no? Que es básicamente el bioclima, ¿no? Entonces, ¿dónde ustedes deben descargar esta información? Es de acá del mapa interactivo. Hacer el cruce con el proyecto, con el área del proyecto que ustedes están realizando. Pues aquí tienen, por ejemplo, la parte de lo que es bioclima, la parte de que es ecosistemas, ¿no? Cobertura y uso de la tierra, que esta es la parte de lo que es cobertura vegetal, ¿no? Que les va a servir a ustedes para determinar este punto, estos tres puntos, ¿no? Los pisos geográficos, los estratos de bosque, y pues luego de eso vendrá la parte de la ubicación de los sitios de muestreo. Para ubicar los sitios de muestreo nosotros tenemos que basarnos principalmente en el tamaño del proyecto, ¿no? Siendo necesario por lo menos un punto por cada factor, ¿no? Y este punto de igual forma nosotros tenemos que establecerlo si es muestreo cualitativo o es muestreo cuantitativo. Como les habían dicho, o más bien dicho, les da en la parte de la normativa, en la parte de lo que es la norma técnica, dice que si el sitio está altamente intervenido, son zonas antrópicas, pues directamente ustedes deben hacer un muestreo cualitativo. Y vamos a ver cuáles son los tipos de muestreos de cualitativos para cada sitio. Entonces, mínimo es un punto, ¿no? Y dependiendo, obviamente, del tamaño del proyecto, ¿no? Si el proyecto es bastante grande, ustedes mismos deben determinar, ¿no? Unos sitios representativos y que estén dentro del área de influencia directa para poder establecer esto, ¿no? Por lo general siempre se hace esto, los puntos que habla acá, puntos de control, no se los realizan, ¿no? Siempre
puntos que tienen que ver dentro del área de influencia, ¿no? Entonces, acá, pues de igual forma hay que incluir esas tablas, ¿no? El código del punto de muestreo, las coordenadas, ¿no? Dependiendo del tipo de unidad muestreal que tengan. En este caso, utilizan una parcela, puede ser que utilicen transectos, ¿no? Depende también de las características, porque muchas de las veces, cuando nosotros hacemos el muestreo del sitio, tenemos, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, de primera determinamos que vamos a hacer una parcela, porque ¿cómo hacemos nosotros en realidad la determinación de estos puntos de muestreo también? En primer lugar, lo que nosotros vamos a hacer es dentro de lo que es el Google Earth o cualquier programa de información geográfica que ustedes tengan, ¿no? Van a determinar o van a trasladar las coordenadas de su proyecto, ¿no? Hacia lo que es el Google Earth, y ahí ustedes van a ir estableciendo, ¿no? O más bien dicho, estableciendo el sitio, luego trasladarían a lo que es ArcGIS, y dentro de ArcGIS, pues ustedes mandarían puntos aleatorios, ¿no? Siempre que, como repito, sea un punto representativo, ¿no? Si es que ustedes al hacer la determinación ven que con un punto no alcanzan una representatividad, va a ser un poco complicado, ¿no? Ahora, ¿cuál es la representatividad? Nosotros nos podríamos basar en la parte de lo que nos habla de los muestreos de los inventarios forestales, ¿no? Una representatividad adecuada es que la muestra que nosotros tomemos sea de al menos n igual a 1, ¿no? Es decir, al 1%. Entonces, en este caso, supongamos que es un proyecto sumamente pequeño, ¿no? No es un proyecto muy grande. Nosotros tendríamos, en este caso, que realizar el muestreo, por ejemplo, de un solo punto, ¿no? Supongamos. Y ese punto ser una parcela de 50 por 50 o un transecto de 100 por 2, dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes, bueno, en el caso de lo que tenemos un proyecto hidroeléctrico, ¿no? Este caso, hablando puntualmente del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, ¿no? Que se encuentra entre tres provincias, ¿no? La provincia de, permítame un momentito, ya estaba ahí cargándose y cuando carga suele fallar un poco la conexión. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Este proyecto hidroeléctrico está formado, digamos, por tres componentes iniciales, ¿no? Dos embalses, el embalse del río Pilatón y el perdón, el río Toachi y el embalse del río Pilatón, ¿no? Que confluyen, bueno, acá hay dos embalses y confluyen en una central de generación que se encuentra acá en lo que es Ayuriquín, ¿no? La central de generación de Ayuriquín. Y básicamente lo que sucede acá es que, bueno, nosotros al tener en este caso un sitio, un área sumamente grande, pues necesitamos de igual forma ver la representatividad o buscar la representatividad de al menos n igual a 1%. Entonces, por eso es que se toma varios puntos. Ahora, por ejemplo, acá al tener tres sitios, digamos, donde que hay influencia, pues obviamente en los tres sitios se establece puntos de monitoreo, en este caso en el un embalse, puntos de monitoreo de todos los componentes, en el otro embalse, puntos de monitoreo de todos los componentes, y finalmente acá. Ahora, si el proyecto se desarrollara solo en este sitio, obviamente yo voy a tener que hacer los puntos de monitoreo solo en este sitio, ¿no? Entonces, lo que se realiza normalmente es lanzar puntos de manera aleatoria, y una vez que nosotros lancemos, pues escoger de manera correcta en una visita al sitio. Aquí, bueno, gracias a que el relieve o gracias que activamos el relieve de lo que es Google Earth, probablemente ya nos podamos dar en cuenta en primera instancia, pero si ustedes, por ejemplo, quieren tomar un punto en un sitio sumamente inclinado, va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces ahí
¿Qué es lo que debería hacer yo? Cambiar el sitio del punto de muestreo o tomar un punto de muestreo y luego pues en la parte de la auditoría o en la parte de los monitoreos que se realizan de manera semestral o anual, dependiendo del tamaño de la empresa, ahí se modifica el punto y se le coloca en otro lado, ¿no? Entonces, de igual forma hay que ver la interacción que exista con lo que es poblaciones cercanas, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, acá, ¿no? Hablamos de lo que es relación o lo que es interacción, por ejemplo, con poblados, como en este caso las praderas de Toachi, por acá están las Pampas Argentinas, que se denomina, Mirabad, Palo Quemado, Ayuriquín, como les mencionaba, ¿no? Entonces, ahí hay interacciones con poblaciones también, ¿no? Entonces, todo eso hay que determinar y es, bueno, es muy trabajoso y de hecho hay que coordinar con los biólogos para determinación de todos estos componentes, ¿no? Una vez nosotros, pues obviamente tengamos establecidos los puntos de monitoreos, pues lo que se resume acá a continuación es la metodología. Tenemos metodología tanto cualitativa como cuantitativa, ¿no? Dentro de lo que es la parte de flora, nosotros tenemos como metodologías cualitativas la observación e identificación de especies en campo, ¿no? En el caso de igual forma, nosotros podemos aquí tener otro tipo de determinación, en este caso cualitativa, que es mediante lo que es la recolección, ¿no? Es decir, la toma de muestras y preservación mediante lo que es alcohol al 70%, para posteriormente trasladar hacia un herbario y en el herbario hacer la identificación. Esto sigue siendo una metodología, como digo, cualitativa, porque no se hace cálculos, ¿no? Siempre que se haga cálculos o se determine, se obtenga cálculos mediante estas determinaciones o para hacer ciertas determinaciones de estos factores, ahí es una metodología cuantitativa, ¿no? En este caso, nosotros estamos haciendo identificación directa de especies nada más, y ahí, pues, nosotros tenemos, lo que tenemos es únicamente metodología cualitativa. Para fauna también nosotros tenemos, ¿no? En cuanto a ornitofauna, tenemos lo que es puntos de monitoreo, puntos de observación, ¿no? Mediante observación visual o auditiva, ¿no? En esto son senderos o transectos que se identifican. Se puede también hacer la toma de vocalizaciones, ¿no? Mediante grabaciones en audio y luego la comparación mediante lo que son programas, ¿no? Uno de ellos, Avensa, que normalmente se utiliza, ¿no? O IBIR también, ¿no? Que suelen utilizar. Tenemos la parte de mastofauna. Ahora, algo que yo, porque yo digo suelen o suelen utilizar es porque esto es correspondencia de los biólogos, ¿no? O de alguna persona, en este caso, que haya obtenido un posgrado en biología también, ¿no? Porque sí existe esos posgrados también. Yo he visto a muchos ingenieros ambientales o profesionales ambientales que una vez graduados obtienen esta parte de lo que es el posgrado en biología. Entonces también ellos tienen la experiencia y tienen la experticia para hacer este tipo, pero las personas o digamos los que somos netamente encargados de aspectos ambientales, pues nos encargamos de esa parte, porque la parte de la biología sí tiene que realizarlo el biólogo, ¿no? Tenemos la parte de la mastofauna, de igual forma acá tenemos cámaras trampa, ¿no? Que las cámaras trampa se les coloca durante 3 días, ¿no? Las 24 horas, son unas cámaras que se activan con el movimiento, ¿no? Y que se coloca pues en sitios estratégicos. Tenemos observación directa con transectos, de igual forma todo lo que son huellas, entrevistas también se lo suele realizar, ¿no? Tenemos en herpetofauna, registro de especies con observación, vocalización, evidencia directa, mudas, todo lo que tenga que ver con, perdón, no con mudas, sino con lo que es senderos, transectos, ¿no? Los reptiles sí, con la parte de lo que es huellas, nidos, se puede identificar también, porque la captura pues ya es una metodología cuantitativa, ¿no? En entomofauna, pues captura mediante lo que es redes entomológicas, sobre todo para lo que son mariposas, ¿no? Y registro
fotográfico, ¿no? En cuanto a muestreos cuantitativos, ahí sí tenemos algunos componentes, ¿no? En primer lugar, para la flora, pues nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar las mediciones, ¿no? Y estas mediciones, pues nosotros tenemos que realizarlo todo lo que es diámetro a la altura del pecho, ¿no? Determinaciones de área basal, altura total, altura comercial, volumen total, volumen comercial, ¿no? Tenemos la parte de lo que es ornitofauna, ¿no? Esto, pues, en cambio, ¿cómo vamos a hacer? Con redes de neblina. En mastofauna, de igual forma, nosotros lo hacemos con redes de neblina también, y trampas Sherman y Tomahawk, que son para pequeños, para especies pequeñas, mamíferos menores, ¿no? Hablamos de zarigüeyas, de roedores, que probablemente ingresen en estas trampas, ¿no? Muy pocas veces lo que respecta a guatines, guatusas, ¿no? Que no están hechos para eso, ¿no? En estas trampas, sino para, como digo, roedores y todo lo que tenga que ver con zarigüeyas o raposas, que se les denominan también, ¿no? La trampa Sherman es esa que es metálica todo, ¿no? Y la trampa Tomahawk es la que es tipo malla, ¿no? O que está formada con una tipo malla, ¿no? Es la trampa Tomahawk. Y de igual forma se utiliza redes de neblina. Ahora, la diferencia está que, bueno, en cuanto a lo que respecta a la utilización de redes de neblina en mastofauna, se lo hace por lo general en horas de la noche, ¿no? Tarde, a partir de las 18 horas, 18:30, hacia lo que es las 21 o 22 horas, ¿no? Que ahí ustedes, y bueno, también tiene que ser dentro del estrato del bosque, estrato arbóreo, y sobre todo en sitios en los cuales existan árboles frutales, ¿no? Porque la mayoría de, eh, digamos, de mamíferos voladores, que en este caso, bueno, vienen a ser los murciélagos, que se identifican o se realizan la captura, se lo hace, pues, a mamíferos, o más bien dicho, a murciélagos o mamíferos voladores que son frugívoros, ¿no? Es decir, que consumen frutas. Entonces, eso por lo general ocurre, se lo hace en la parte de la noche. De hecho, bueno, se lo hace en la noche, no es por lo general, se lo hace en la noche, ¿no? Y pues una vez que se observa que captura pues lo que es el mamífero volador, lo que se hace es registrarlo, tomarlo de fotografía y después posteriormente liberarlo, ¿no? De igual forma, en lo que es ornitofauna o avifauna, ahí se hace de igual forma, ¿no? Mediante lo que es las redes de neblina, ¿no? Entonces ahí nosotros de igual forma hacemos la captura. Ahora, los horarios que se manejan ahí son por lo general en la mañana, ¿no? De 6 a 8 y perdón, de 7 a 10 más o menos, y en la noche, en la tarde más bien dicho, de 16 a 18 horas. Entonces ahí se puede hacer este tipo de identificaciones, que es en los horarios en los que se puede encontrar. Ahora, en el petofauna, esta metodología se lo utiliza por lo general en la parte nocturna, en donde que nosotros hacemos registro de individuos mediante lo que es captura, ¿no? Con ganchos herpetológicos, por ejemplo, ¿no? O visualización de lo que es, en este caso, ranas o lo que son lagartijas, entre otros individuos que podemos localizar. Luego está la entomofauna, pues la entomofauna se hace mediante lo que son redes, como es trampas pitfall, ¿no? O trampas de caída no mortales, que son unas tarrinas que se le colocan a un nivel eh, adecuado, ¿no? Con una carnada para que en este caso caigan los escarabajos. Ahí, por lo general, pues las carnadas que se utilizan son pescado o camarón en descomposición, y existe también para los coprófagos, ¿no? Lo que respecta a las heces humanas, ¿no? Entonces tienen que
hacer el muestreo con esa parte de las heces humanas para que los escarabajos coprófagos estén ahí. Ahora, los esfuerzos de muestreo varían también, ¿no? Que ya hablaremos de esa parte más adelante, de esfuerzos de muestreo. Para todas estas metodologías que son cuantitativas sobre todo, ¿no? Tenemos también lo que son las trampas Van Someren-Raidon o BCR, que son unos capuchones, ¿no? Que son similares pues a un toldo, ¿no? Donde que se coloca, en este caso, plátano en descomposición o guineos en descomposición para lo que es, o para atrapar lo que es mariposas, ¿no? En cuanto a macroinvertebrados acuáticos, nosotros utilizaremos todo lo que es red de patada, sobre todo, ¿no? O lo que es de net. Y mediante eso, pues, si se lo hace la identificación in situ, se coloca en una bandeja, ¿no? Y se le va identificando cada uno de los especímenes que hayan muestreado. O si es que no se puede hacer in situ, lo que se hace es conservar con un químico especial que está formado por una mezcla de alcohol y otros componentes, que es el transeu, ¿no? Entonces ahí realizan la conservación mediante ese componente que es el transeu y se lo lleva a un laboratorio pues para la parte de la identificación y posteriormente tiene que ser colocados estas especies dentro de lo que es un museo pues que en este caso son los museos que se encuentran en la ciudad de Quito, ¿no? Que por lo general ahí se hace esa identificación y la colocación de los macroinvertebrados que se han identificado. Para eso obviamente necesitamos lo que es el permiso de investigación o permiso de recolección y la guía de movilización, que son los dos componentes que necesitamos. Y por último estaría la parte de los peces también, ¿no? Que en este caso nosotros hacemos mediante lo que es atarrayas, mediante lo que son redes de arrastre o con anzuelos, ¿no? Determinando de igual forma un sitio para todas estas situaciones y las repeticiones que se deben hacer de acuerdo al esfuerzo de muestreo que se haya determinado, ¿no? El día de mañana veremos esta parte de esfuerzo de muestreo y veremos también lo que respecta al resto de componentes, ¿no? De igual forma veremos el socioeconómico y algunos otros componentes más, ¿no? Muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy en esta continuación del curso integral en consultoría ambiental, ¿no? Nos veremos el día de mañana. Una buena noche para todos.